En plena audiencia laboral, una niña de 7 años cruza la sala con un blazer enorme, deja su mochila en el suelo y dice al juez: «Soy la abogada de mi madre». Nadie respira. Lo que parecía imposible se transforma en algo que nadie, ni siquiera la ley, estaba preparado para enfrentar. Parte 1. El eco de tacones pequeños resonó en el pasillo de mármol del Tribunal Superior de Sevilla como el latido acelerado de un corazón nervioso. Era una mañana de abril y la luz dorada que se filtraba por los ventanales góticos iluminaba a una niña de 8 años que caminaba con determinación hacia la sala de audiencias número 3. Llevaba un blazer azul marino que le quedaba demasiado grande, prestado por su vecina doña Carmen, y una carpeta de cartón decorada con corazones dibujados a mano. «Con su permiso, señor, soy la abogada de mi madre», anunció con voz clara al magistrado, quien levantó la vista de sus documentos con expresión de absoluto desconcierto. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. Los abogados se miraron entre sí. El secretario judicial detuvo su transcripción y en la galería del público, una mujer de 35 años, Isabel Moreno, sintió que el mundo se detenía mientras contemplaba a su hija Lucía dirigirse al estrado con la confianza de un veterano jurista. Todo había comenzado 3 meses atrás, cuando Isabel fue despedida de su trabajo como cocinera en el Colegio San Patricio, una institución privada de élite en el corazón de Sevilla. Las acusaciones fueron vagas: conducta inapropiada, incumplimiento de protocolos, incompatibilidad con el ambiente escolar. Palabras huecas que escondían una verdad mucho más siniestra. El director del colegio, Eduardo Herrera, había desarrollado un sistema perfecto de explotación laboral. Contrataba empleados de clase trabajadora, principalmente mujeres inmigrantes o madres solteras desesperadas, con contratos temporales que renovaba cada 6 meses. Durante esos periodos, les exigía horas extras no pagadas, las obligaba a realizar tareas fuera de su competencia y cuando alguna se quejaba o mostraba signos de cansancio, simplemente no renovaba su contrato. Isabel había sido diferente. Después de 2 años trabajando en silencio, había comenzado a tomar notas de las irregularidades. Empleadas que trabajaban turnos de 14 horas, cocinas insalubres que violaban todas las normas sanitarias, niños que enfermaban por la comida en mal estado que servían para ahorrar costos. Cuando finalmente se atrevió a hablar, Herrera la despidió al día siguiente, pero Isabel subestimó a su hija. Lucía era una niña observadora, de esas que escuchan conversaciones desde las escaleras y memorizan cada palabra. Durante las semanas que siguieron al despido, vio cómo su madre se desmoronaba, las llamadas telefónicas susurradas en el baño, las noches sin dormir, la manera en que sus ojos perdían brillo cada día. El defensor público asignado al caso, un hombre exhausto con demasiados expedientes, les había explicado que tenían pocas posibilidades. «Es la palabra de usted contra la de ellos, señora Moreno, y ellos tienen recursos que nosotros no tenemos». Fue entonces cuando Lucía tomó una decisión que cambiaría todo. Durante 3 semanas, la niña desarrolló un plan que habría impresionado a cualquier estratega legal. Primero, convenció a doña Carmen, su vecina de 70 años y exprofesora de literatura, de que le enseñara términos importantes porque quería ayudar a mamá. Carmen, encantada por la curiosidad de la pequeña, comenzó a explicarle conceptos básicos de justicia, derechos laborales y procedimientos judiciales. Pero Lucía fue más allá. Comenzó a investigar por su cuenta. Se sentaba en el parque frente al colegio después de clases, observando a los empleados que salían. Cuando reconocía a alguien que había trabajado con su madre, se acercaba con la inocencia que solo una niña puede tener. «Disculpe, ¿usted conoce a mi mamá Isabel? Trabajaba en la cocina del colegio». Así fue como descubrió que María José, una auxiliar de limpieza, había sido obligada a mentir sobre las condiciones de trabajo de Isabel, que Antonio, el jardinero, había visto cómo Herrera gritaba a las empleadas, que Rosa, otra cocinera, había enfermado por trabajar con productos caducados, pero no se atrevía a denunciar por miedo a perder su empleo. La noche anterior a la audiencia, Lucía le dijo a su madre: «Mamá, mañana voy contigo al juzgado». «Lucía, corazón, eso no es lugar para niñas. Además, ya sabemos que vamos a perder». «No vamos a perder, mamá. Yo tengo pruebas». Isabel miró a su hija con una mezcla de ternura y preocupación. ¿Qué pruebas podía tener una niña de 8 años? Ahora, de pie ante el magistrado, don Alejandro Ruiz,
un hombre de 50 años conocido por su rigidez, pero también por su sentido de la justicia. Lucía abrió su carpeta decorada con corazones y extrajo un fajo de papeles cuidadosamente organizados. Tenía dibujos, cartas escritas con caligrafía infantil y algo que hizo que el abogado defensor de la escuela, Ramón Vega, se incorporara bruscamente en su asiento: fotografías. Señor juez, continuó Lucía con la seriedad de una profesional, mi mamá no hizo nada malo, pero el señor del colegio sí hizo cosas malas a muchas personas. El magistrado, después de un momento de deliberación interna, decidió escuchar. En sus 30 años de carrera, había aprendido que la justicia a veces llegaba de los lugares más inesperados. Adelante, señorita, consultó sus papeles. Moreno, puede continuar. Lucía respiró profundo y comenzó a relatar su investigación con una precisión que dejó atónito a todo el tribunal. Mencionó nombres, fechas, situaciones específicas. Mostró dibujos que había hecho de las cocinas insalubres, basándose en las descripciones de su madre. Leyó testimonios que había recopilado de otros empleados, escritos en su cuaderno escolar con su letra de niña, pero con un contenido devastadoramente preciso. Pero la verdadera bomba llegó cuando extrajo un sobre arrugado de su carpeta. Y también tengo esto, dijo entregándole al juez una grabación en un viejo teléfono celular. Es del señor Herrera hablando con otro señor sobre cómo engañar a las empleadas. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Ramón Vega, el abogado defensor del colegio, se puso de pie bruscamente. Protesto, señoría, esta representación es irregular. No puede permitir que una menor... Siéntese, letrado, ordenó el magistrado con voz firme. La menor está ejerciendo su derecho a ser escuchada como testigo indirecta y, por lo que veo, tiene información relevante para el caso. Mientras se reproducía la grabación, una conversación entre Herrera y el administrador del colegio, donde discutían abiertamente sobre mantener calladas a las empleadas problemáticas, Lucía miró a su madre. Isabel tenía lágrimas en los ojos, pero por primera vez en meses eran lágrimas de esperanza. El magistrado solicitó un receso de 2 horas para revisar toda la evidencia presentada por la niña. Durante ese tiempo, algo extraordinario comenzó a suceder en los pasillos del tribunal. La historia se había filtrado. Un estudiante de Derecho que esperaba su turno para una práctica había grabado con su teléfono el momento en que Lucía entró declarándose abogada de su madre. El video de apenas 30 segundos comenzó a circular por WhatsApp entre estudiantes. Luego llegó a profesores, periodistas y finalmente a las redes sociales. Para cuando el tribunal se reanudó, había una pequeña multitud en los pasillos. Periodistas locales, vecinos del barrio de Isabel, madres de otros estudiantes del colegio e incluso algunos empleados actuales y exempleados de San Patricio que, inspirados por el valor de una niña de 8 años, habían decidido presentarse. Cuando el magistrado regresó a la sala, su expresión había cambiado completamente. «Señora Moreno», anunció con solemnidad, después de revisar la evidencia presentada por su representante, este tribunal ordena la inmediata suspensión de su despido y la apertura de una investigación exhaustiva sobre las prácticas laborales del Colegio San Patricio. El grito de alegría que surgió de la galería del público fue tan espontáneo que el magistrado tuvo que golpear su martillo varias veces para restaurar el orden. Pero esta era solo la primera victoria. Fuera del tribunal, Ramón Vega hablaba por teléfono con alguien en voz baja y urgente. Eduardo Herrera, el director del colegio, había recibido ya varias llamadas de padres preocupados, y en las redes sociales, el hashtag «La abogada de 8 años» comenzaba a volverse viral. Lucía, ajena a la tormenta mediática que había desatado, se aferró a la mano de su madre mientras salían del tribunal. «¿Lo hice bien, mamá?» Isabel se arrodilló frente a su hija, tomó su rostro entre las manos y le dijo: «Lo hiciste perfecto, mi amor, pero esto apenas está comenzando». Y tenía razón. Lo que ninguna de las dos sabía era que la pequeña investigación de Lucía había destapado algo mucho más grande que un simple caso de despido injustificado. Había expuesto la punta de un iceberg de corrupción que involucraba no solo al Colegio San Patricio, sino a una red de instituciones educativas privadas que operaban bajo el mismo sistema de explotación. Esa noche, mientras Sevilla se preparaba para dormir, 3 cosas estaban sucediendo simultáneamente. Eduardo Herrera sostenía una reunión de emergencia con otros directores de colegios privados.
Un grupo de periodistas investigaba otros casos similares inspirados por la historia de Lucía, y la niña, en su pequeña habitación, escribía en su diario con su lapicero favorito: «Hoy ayudé a mamá, mañana voy a ayudar a más mamás». ¿Has sentido alguna vez que una sola persona, sin importar su edad, puede cambiar el mundo? Cuéntanos en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo y dale like si crees que todos merecemos justicia. Y no olvides suscribirte porque esta historia apenas está comenzando. Parte 2. Los rayos del sol matutino se filtraban por las persianas de la pequeña habitación de Lucía cuando el sonido insistente del teléfono la despertó. Eran las 6:30 de la mañana del sábado y su madre ya estaba levantada hablando en susurros desde la cocina. Sí, entiendo. No hemos hablado con ningún periodista. ¿Cómo que está en el periódico? Lucía se deslizó silenciosamente por el pasillo hasta llegar a la cocina, donde encontró a su madre con el cabello alborotado y una expresión de pánico en el rostro. Sobre la mesa había 3 periódicos diferentes y en todos aparecía su fotografía saliendo del tribunal el día anterior. La abogada más joven de España, titulaba el Correo de Andalucía. Niña de 8 años destapa escándalo educativo, proclamaba el Diario de Sevilla. Pero el que más impactó a Isabel fue el titular del ABC, la pequeña defensora que puso en jaque al sistema. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Lucía frotándose los ojos. Isabel colgó el teléfono y se arrodilló frente a su hija, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Corazón, parece que lo que hiciste ayer fue muy importante. Toda la ciudad está hablando de ti. ¿Eso es malo? No, mi amor, pero significa que van a pasar cosas que no esperábamos». Como si fuera una premonición, el timbre de la casa comenzó a sonar insistentemente. Luego golpes en la puerta, voces desde la calle gritando el nombre de Lucía. Isabel se acercó a la ventana y lo que vio la dejó sin aliento. Había al menos 20 personas en la acera, algunos con cámaras, otros con carteles, varios con flores y juguetes para Lucía. «Señora Moreno, Canal Sur, ¿podríamos hablar con usted? Lucía, eres nuestra heroína. Queremos conocer a la pequeña abogada». En ese momento, doña Carmen apareció en la puerta trasera, jadeando después de haber saltado la pequeña valla que separaba sus patios. «Isabel, hija, esto se está saliendo de control. Tienes que salir de aquí por unas horas». Fue doña Carmen quien las llevó por la puerta trasera hasta su propio coche, evitando a la multitud que se había congregado en la entrada principal. Mientras conducía por las calles empedradas del barrio de Triana, Isabel recibía llamada tras llamada. Abogados ofreciendo sus servicios gratuitos, productores de televisión queriendo hacer un documental, políticos prometiendo apoyo, e incluso una editorial interesada en publicar las memorias de la abogada más joven de España. Pero no todas las llamadas eran de apoyo. «Señora Moreno», había dicho una voz grave y amenazante la noche anterior, «sería conveniente que usted y su hija mantuvieran un perfil bajo. Hay personas importantes que no están contentas con el escándalo que han causado». Isabel no le había contado a Lucía sobre esa llamada, pero no había podido dormir en toda la noche. Mientras tanto, en una elegante oficina del centro de Sevilla, Eduardo Herrera sostenía una reunión de crisis con 5 directores de otros colegios privados prestigiosos de la ciudad. La mesa de caoba reflejaba los rostros tensos de hombres acostumbrados a controlar situaciones, que ahora se enfrentaban a algo completamente inesperado. Una niña de 8 años había expuesto públicamente sus métodos. «La situación está contenida por ahora», decía Ramón Vega, el abogado que había representado al colegio el día anterior. «Pero si esto escala, si más empleados se atreven a hablar, entonces nos aseguramos de que no hablen», interrumpió Herrera con frialdad. «Tenemos contratos de confidencialidad con la mayoría, y los que no, bueno, siempre necesitan sus empleos». «Eduardo, estás hablando de intimidación. Eso podría traernos problemas legales aún mayores. ¿Problemas mayores que una niña exponiendo nuestros métodos en televisión nacional? Porque eso es lo que va a pasar si no actuamos ahora». Lo que Herrera no sabía era que en ese mismo momento, a apenas 3 kilómetros de distancia, otra reunión estaba teniendo lugar. En el pequeño apartamento de María José, la auxiliar de limpieza que había mentido sobre las condiciones de Isabel, se habían congregado 6 exempleados de diferentes colegios privados de la ciudad. El valor de Lucía había encendido algo en ellos. «Yo también tuve que mentir», decía Rosa, la ex cocinera. «Me dijeron que si no firmaba una declaración falsa sobre Isabel,
no me darían las referencias para encontrar otro trabajo. A mí me hicieron trabajar enferma durante el brote de gripe del año pasado, añadió Antonio, el jardinero. Cuando pedí un día libre para recuperarme, me amenazaron con despedirme. Mis hijos van a escuelas públicas porque no puedo pagar colegios privados, murmuró Carmen, otra auxiliar de limpieza. Es irónico que mantenga limpios colegios donde jamás podrían estudiar mis propios hijos, mientras los directores viven como reyes. María José, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. Tengo las grabaciones. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Durante 2 años grabé conversaciones en mi teléfono. Al principio era para protegerme, por si me acusaban de algo, pero luego me di cuenta de lo que realmente estaba pasando. Las manos le temblaban mientras mostraba su viejo smartphone. Tengo a Herrera admitiendo que contrata deliberadamente a madres solteras porque son más desesperadas y menos problemáticas. Tengo conversaciones sobre cómo evitar inspecciones sanitarias. Incluso tengo una grabación donde planean despedir a empleados justo antes de que cumplan 2 años para evitar darles contratos indefinidos. El silencio que siguió fue pesado, cargado de años de humillación y miedo acumulados. ¿Por qué no dijiste nada antes?, preguntó Rosa. ¿Y qué iba a hacer? ¿Quién me iba a creer? Pero ahora, después de ver a esa niña pequeña tener el valor que nosotras no tuvimos, fue Antonio quien tomó la decisión que cambiaría todo. Vamos a apoyar a Isabel y a Lucía, y vamos a contar toda la verdad. Al día siguiente, domingo, el programa Andalucía Directa de Canal Sur transmitió un especial de 1 hora titulado La pequeña que desafió al sistema. La audiencia fue récord, más de 800.000 espectadores, un número inusual para un programa regional. Lucía apareció en pantalla vestida con su mejor vestido, sentada junto a su madre en el sofá de Doña Carmen. La periodista Elena Vázquez, una mujer experimentada conocida por su sensibilidad al tratar temas sociales, condujo la entrevista con el cuidado que merecía una menor. Lucía, ¿por qué decidiste ayudar a tu mamá? Porque ella siempre me dice que cuando algo está mal hay que arreglarlo, y lo que le hicieron a mi mamá estaba mal. ¿No tuviste miedo de hablar delante del juez? Sí, tenía miedo, pero tenía más miedo de que mi mamá siguiera triste. La sencillez de sus respuestas contrastaba con la complejidad del caso que había destapado, pero fueron las palabras de Isabel las que realmente conmovieron a la audiencia. Mi hija me enseñó que la justicia no tiene edad, que cuando tienes razón, no importa qué tan pequeño o insignificante te sientas, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. El impacto del programa fue inmediato. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, pero también comenzaron a llegar testimonios de otros empleados de colegios similares. Para el lunes por la mañana, el despacho del defensor público asignado al caso de Isabel había recibido 15 nuevas denuncias, pero la reacción más significativa vino de un lugar inesperado. El magistrado Alejandro Ruiz había visto el programa desde su casa, acompañado de su esposa e hija adolescente. Al finalizar, su hija le había dicho: «Papá, esa niña hizo más por la justicia en un día que muchos abogados en toda su carrera». Esas palabras resonaron en la mente del magistrado durante toda la noche. Al día siguiente, tomó una decisión que sorprendió a todo el sistema judicial de Andalucía. Ordenó una investigación masiva, no solo contra el Colegio San Patricio, sino contra todo el sector de educación privada de élite en Sevilla. Este caso ha puesto en evidencia posibles irregularidades sistemáticas, anunció en una rueda de prensa improvisada. La justicia no puede hacer oídos sordos cuando la voz de la verdad viene de los labios de una niña. La noticia llegó a Eduardo Herrera mientras almorzaba en su club privado, un lugar donde la élite sevillana se reunía para discutir negocios lejos de oídos indiscretos. Su teléfono no dejaba de sonar, padres de familia exigiendo explicaciones, abogados advirtiendo sobre posibles demandas, socios comerciales expresando preocupación por sus inversiones. Pero la llamada que más lo preocupó fue la de Ramón Vega. «Eduardo, necesito que entiendas la gravedad de la situación. No estamos hablando solo de un despido injustificado. Estamos hablando de una investigación que podría exponer una década de irregularidades. Y todo porque subestimaste a una niña de 8 años». Esa tarde, Herrera tomó una decisión desesperada. Convocó una reunión de emergencia del Consejo Administrativo del colegio y propuso una estrategia que marcaría el inicio de la batalla más feroz que Lucía e Isabel tendrían que enfrentar. «Vamos a contraatacar», anunció con una sonrisa fría. «Si quieren guerra mediática, la tendrán.
pero nosotros tenemos recursos que ellas ni siquiera pueden imaginar. Lo que Herrera no sabía era que Lucía, desde la ventana de su habitación, había visto a 2 hombres en traje parados en la esquina de su calle durante las últimas 2 horas, tomando fotografías de su casa. Lo que no sabía era que María José ya había entregado sus grabaciones al magistrado Ruiz. Y lo que definitivamente no sabía era que la pequeña abogada de 8 años estaba preparando su siguiente movimiento. Esa noche, mientras Sevilla dormía, Lucía escribía en su diario: «El señor malo del colegio está enfadado, mamá está preocupada, pero doña Carmen dice que cuando tienes razón, no puedes parar. Mañana voy a ayudar a más mamás que están tristes como estaba la mía». Al pie de la página, con su crayón rojo favorito, dibujó un corazón y escribió: «La justicia es más fuerte que el miedo». Parte 3. El lunes amaneció gris en Sevilla, con nubes espesas que parecían presagiar tormenta. Lucía se despertó antes que su madre, como había hecho durante las últimas semanas, y se dirigió silenciosamente a la cocina para preparar el desayuno. Era una responsabilidad que había asumido por sí misma desde que vio a Isabel llorar una mañana porque ya no sabía cómo cuidar bien de su hija. Mientras untaba mermelada en las tostadas, escuchó el sonido característico de periódicos siendo arrojados contra la puerta. Corrió a recogerlos, esperando ver más noticias positivas sobre su caso, pero lo que encontró la dejó helada. «Madre instrumentaliza a menor para venganza personal», gritaba el titular del periódico económico más influyente de Andalucía. Debajo, una fotografía de Isabel saliendo de un supermercado con una expresión seria, acompañada de un artículo que la describía como una empleada problemática con historial de confrontaciones. Pero eso no era lo peor. En la página siguiente había una entrevista con 3 excompañeros de trabajo que describían a Isabel como conflictiva, mentirosa y manipuladora. Lucía no reconocía ninguno de los nombres, pero las acusaciones eran devastadoras. «Isabel Moreno siempre fue problemática», decía uno de los testimonios anónimos. «Constantemente se quejaba de todo, creaba mal ambiente entre las empleadas, y varias veces la vimos llevarse comida a casa sin permiso». Cuando Isabel despertó y vio los periódicos, su rostro perdió todo el color. «Lucía, corazón, necesito que entiendas algo muy importante. Hay personas que van a decir cosas feas sobre nosotras, pero eso no significa que sean verdad». «¿Por qué mienten, mamá?» «Porque cuando dices la verdad sobre personas poderosas, a veces ellas se enojan y tratan de hacer que tú parezcas la mala». El teléfono comenzó a sonar. Esta vez no eran periodistas queriendo hacer entrevistas positivas. Era gente gritando, insultando, acusando a Isabel de usar a su hija para ganar dinero y amenazando con enseñarle una lección. La estrategia de Eduardo Herrera estaba funcionando. Durante el fin de semana, había contratado a una de las firmas de relaciones públicas más prestigiosas de Madrid, especializada en gestión de crisis reputacionales. Su plan era simple, pero efectivo: desacreditar a Isabel como madre y empleada, presentar a Lucía como una niña manipulada y redirigir la atención mediática hacia supuestas irregularidades en la investigación judicial. Ramón Vega había coordinado la campaña con precisión militar. 3 exempleados del colegio, despedidos años atrás por diversos motivos, pero que necesitaban dinero, habían sido contactados y convencidos de dar testimonios negativos sobre Isabel a cambio de una compensación económica. Una agencia de detectives privados había investigado el historial financiero de la familia Moreno, buscando cualquier irregularidad que pudiera ser magnificada. Pero el golpe maestro había sido contactar a varios medios de comunicación conservadores con una narrativa cuidadosamente construida. Isabel Moreno era una madre irresponsable que había entrenado a su hija para representar un papel en una estratagema diseñada para obtener dinero fácil a través de una demanda laboral. «Es una historia emotiva», había explicado Vega a un periodista aliado, «pero cuando la examinas de cerca, ¿realmente crees que una niña de 8 años podría haber recopilado toda esa evidencia por sí sola? Obviamente, está siendo manipulada». Para el martes, la narrativa había cambiado completamente en varios medios. Programas de radio conservadores debatían sobre la instrumentalización de menores con fines lucrativos. Columnistas de opinión escribían artículos sobre padres que sacrifican la infancia de sus hijos por dinero.
Incluso aparecieron expertos en psicología infantil advirtiendo sobre el daño psicológico que la exposición mediática podría causar a Lucía. La presión era inmensa, pero fue cuando llegó la primera amenaza seria que Isabel comprendió la verdadera dimensión de lo que enfrentaban. El miércoles por la mañana, mientras acompañaba a Lucía a la escuela, dos hombres se acercaron a ellas en la calle. «Señora Moreno», dijo uno de ellos, un individuo corpulento con traje barato, «mi cliente querría hablar con usted». «¿Qué cliente? ¿Quiénes son ustedes?» «Digamos que representamos intereses que se verían beneficiados si usted decidiera retirar su demanda y mantener a su hija alejada de los medios». «No sé de qué están hablando. Por favor, déjenos pasar». El segundo hombre, más alto y con una sonrisa desagradable, se interpuso en su camino. «Mi jefe es un hombre generoso, señora Moreno. Está dispuesto a ofrecerle una compensación significativa para que esta situación desaparezca discretamente. Y si no acepto, bueno, sería una lástima que algo le pasara a su bonita niña. Los accidentes ocurren, especialmente cuando los padres no son lo suficientemente cuidadosos». Lucía, que había permanecido en silencio aferrada a la mano de su madre, levantó la vista hacia el hombre que las amenazaba. «Mi mamá no es mala», dijo con voz firme, «y ustedes son los hombres que han estado vigilando nuestra casa. Los he visto desde mi ventana». La precisión de la observación de la niña sorprendió a los hombres. El más alto se agachó hasta quedar a la altura de Lucía. «Eres muy lista, pequeña, demasiado lista para tu propio bien». Fue en ese momento cuando apareció doña Carmen, caminando hacia ellos con una bolsa de compras. «Isabel, ¿qué pasa aquí? ¿Quiénes son estos señores?» Los hombres se miraron entre sí, evaluando la situación. La presencia de un testigo no estaba en sus planes. «No pasa nada, abuela», dijo el más corpulento con sarcasmo. «Solo teníamos una conversación amistosa con la señora Moreno». «Pues parece que ya terminaron de conversar», respondió doña Carmen con firmeza, posicionándose entre los hombres y la familia. «Así que será mejor que se vayan». Después de que los hombres se alejaran, Isabel temblaba visiblemente. «Carmen, esto se está volviendo peligroso. No puedo poner en riesgo a Lucía». «Isabel, hija, ¿tú crees que esos hombres aparecieron porque tu caso no es importante? Al contrario, aparecieron porque tu caso es tan importante que alguien está dispuesto a pagar mucho dinero para silenciarte». Esa tarde, doña Carmen hizo algo que cambiaría completamente el rumbo de los acontecimientos. Llamó a su sobrino Miguel, un periodista de investigación que trabajaba para El País en Madrid. «Miguel, necesito que vengas a Sevilla inmediatamente. Tengo una historia que va a interesarte». Miguel Hernández tenía 35 años, una reputación sólida en periodismo de investigación y una particular aversión hacia los abusadores de poder. Cuando su tía le contó por teléfono sobre las amenazas a Isabel y Lucía, tomó el primer tren desde Madrid. «Tía, esto va mucho más allá de un simple caso laboral», dijo después de escuchar toda la historia. «Esto es una red de corrupción sistemática y alguien está muy asustado como para recurrir a amenazas físicas». Miguel pasó los siguientes 2 días investigando discretamente. Utilizó sus contactos en el sistema judicial, habló con empleados actuales y exempleados de varios colegios privados y comenzó a trazar conexiones que ni siquiera Isabel había imaginado. Lo que descubrió lo dejó atónito. Eduardo Herrera no era simplemente el director de un colegio corrupto, era el centro de una red que conectaba 6 instituciones educativas privadas en Andalucía, todas operando bajo el mismo sistema de explotación laboral. Más importante aún, estas instituciones tenían contratos millonarios con la Junta de Andalucía para programas educativos especiales, contratos que se renovaban año tras año sin procesos de licitación transparentes. «Isabel», le dijo Miguel el viernes por la tarde, mostrándole documentos que había obtenido a través de solicitudes de información pública. «Tu caso no es solo sobre despido injustificado, es sobre fraude al Estado, corrupción administrativa y una red de tráfico de influencias que involucra a políticos locales». «¿Qué significa eso para nosotras?» «Significa que Lucía no solo destapó la injusticia que te hicieron a ti, destapó un sistema que ha estado robando dinero público durante años mientras explotaba a trabajadores como tú. Esa revelación llegó justo cuando Eduardo Herrera estaba preparando su golpe final contra la familia Moreno. El sábado por la mañana, una denuncia anónima llegó a servicios sociales alegando que Isabel era una madre negligente que exponía a su hija menor a situaciones peligrosas con fines lucrativos.
La denuncia incluía fotografías de Lucía entrando al tribunal, recortes de periódicos sobre el caso y testimonios de vecinos preocupados que afirmaban que la niña mostraba signos de manipulación psicológica. El procedimiento fue inmediato. Una trabajadora social se presentó en casa de Isabel el domingo por la mañana con una orden para evaluar las condiciones de vida de Lucía y determinar si era necesario tomar medidas de protección. Señora Moreno, he venido porque hemos recibido informes preocupantes sobre el bienestar de su hija. Isabel sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. ¿Qué informes? ¿Quién ha dicho qué? No puedo revelar las fuentes, pero necesito hacerle algunas preguntas y evaluar las condiciones del hogar. Lucía, que había estado jugando en su habitación, apareció en la sala con curiosidad. ¿Quién es la señora, mamá? Hola, Lucía. Soy Carmen, pero no la doña Carmen que conoces. Trabajo ayudando a niños y vine a hablar contigo. Durante la siguiente hora, la trabajadora social hizo preguntas que fueron como puñaladas para Isabel. Lucía había faltado a clases por culpa del caso judicial. Había mostrado signos de estrés o comportamiento anormal. Isabel la había presionado para mentir o exagerar sobre las condiciones del colegio, pero fue Lucía quien, con su honestidad característica, proporcionó las respuestas que tranquilizaron a la trabajadora social. Mi mamá nunca me dijo qué tenía que decir en el juzgado. Yo investigué sola porque la vi llorar muchas noches, y no estoy triste por ir al juzgado. Estoy orgullosa porque ayudé a mi mamá y a otras mamás también. ¿Te sientes presionada por tu mamá para hacer cosas que no quieres hacer? No. Mi mamá siempre me dice que si no quiero hacer algo, no tengo que hacerlo, pero yo quería ayudar. Al final de la evaluación, Carmen, la trabajadora social, tenía una opinión muy diferente de la que había llegado esperando formar. Señora Moreno, no veo evidencia de negligencia o manipulación. Su hija parece ser una niña inteligente, segura de sí misma y claramente querida. Sin embargo, debo advertirle que estas denuncias pueden repetirse y le recomiendo que mantenga documentación de todas las actividades de Lucía. Después de que la trabajadora social se fue, Isabel se derrumbó en el sofá de su pequeña sala, sintiéndose completamente abrumada. «Mamá, ¿por qué esa señora preguntó si tú me obligas a hacer cosas?», preguntó Lucía, acurrucándose junto a ella. «Porque hay personas que quieren separarnos, corazón, quieren que dejemos de luchar por la justicia. ¿Van a lograrlo?». Isabel miró a su hija, esta pequeña guerrera de 8 años, que había mostrado más valor que muchos adultos que conocía. «No, mi amor, no van a lograrlo». Pero incluso mientras decía esas palabras, Isabel sabía que estaban entrando en la fase más peligrosa de su batalla. Eduardo Herrera había mostrado que estaba dispuesto a usar cualquier táctica, sin importar cuán baja fuera, y ella era solo una mujer trabajadora con una hija pequeña, enfrentándose a un sistema diseñado para proteger a los poderosos. Lo que Isabel no sabía era que, mientras ella luchaba contra el desaliento, fuerzas aliadas se estaban movilizando en su favor. Miguel había publicado su investigación preliminar en El País, con el titular «La red oculta detrás del caso de la pequeña abogada». El artículo detallaba las conexiones entre los colegios privados, los contratos públicos sospechosos y el patrón de explotación laboral que se repetía en múltiples instituciones. La Fiscalía Anticorrupción de Andalucía había abierto una investigación oficial basada en el reportaje de Miguel. Y algo aún más importante. Empleados de los 6 colegios involucrados en la red habían comenzado a contactar a abogados laborales, inspirados por el valor de Isabel y Lucía. Pero quizás lo más significativo era lo que estaba pasando en las calles de Sevilla. Una madre llamada Rosa, cuya hija había estudiado en el Colegio San Patricio, organizó una reunión en su casa el domingo por la tarde. Invitó a otras madres que habían tenido experiencias similares con colegios privados de élite. 20 mujeres aparecieron, cada una con su propia historia de trabajadores maltratados, servicios sobrepagados y un sistema educativo que parecía diseñado más para enriquecer a los administradores que para educar a los niños. «Esa niña pequeña hizo lo que ninguna de nosotras se atrevió a hacer», dijo Rosa. «Plantó cara al sistema y ahora es nuestro turno de apoyarla». Al final de la reunión, habían decidido formar la Asociación de Madres por la Transparencia Educativa, con el objetivo de investigar y denunciar irregularidades en instituciones educativas privadas. Mientras tanto, en su oficina, Eduardo Herrera recibía noticias cada vez más preocupantes. 3 padres de familia habían retirado a sus hijos del colegio,
2 empleados habían renunciado citando diferencias irreconciliables con la dirección. Y lo más alarmante, había recibido una citación de la Fiscalía Anticorrupción para declarar como investigado. Ramón, esto se nos está yendo de las manos, le dijo a su abogado por teléfono. Necesitamos una solución final. Eduardo, hemos probado todo. Desacreditación mediática, amenazas indirectas, denuncia a servicios sociales. Nada ha funcionado. Esa familia es más resistente de lo que calculamos. Entonces necesitamos ser más creativos. El martes por la noche, mientras Lucía hacía sus deberes escolares en la mesa de la cocina, alguien arrojó una piedra contra la ventana de su habitación. Adjunta a la piedra había una nota escrita a mano. Última advertencia. Retira la demanda o las consecuencias serán permanentes. Isabel encontró la nota mientras recogía los cristales rotos y por primera vez desde que todo había comenzado, consideró seriamente la posibilidad de rendirse. Pero cuando vio a Lucía, concentrada en sus matemáticas como si nada hubiera pasado, recordó las palabras de su hija el primer día en el tribunal. Con su permiso, señor, soy la abogada de mi madre. Si una niña de 8 años podía tener el valor de enfrentar a un sistema corrupto, ¿cómo podía ella, su madre, considerar la rendición? Esa noche, Isabel tomó una decisión que definiría no solo su futuro, sino el de muchas otras familias trabajadoras en Sevilla. Llamó a Miguel, el periodista. Quiero contar toda la historia, los contratos corruptos, las amenazas, todo, pero con una condición. Quiero que Lucía aparezca en la entrevista. Quiero que vean que no es una niña manipulada. Es una niña valiente que decidió luchar por la justicia. Isabel, ¿estás segura? Después de esto no habrá vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás, Miguel. La perdimos el día que mi hija decidió ser más valiente que todos los adultos de esta ciudad. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión entre tu seguridad y hacer lo correcto? Cuéntanos en los comentarios qué harías en el lugar de Isabel. Y no olvides darle like si crees que el valor no tiene edad. La historia está llegando a su momento más intenso. Parte 4. La entrevista estaba programada para el jueves a las 5 de la tarde en el estudio de Canal Sur. Miguel había coordinado todo meticulosamente. Sería transmitida en vivo en el programa de mayor audiencia de Andalucía y simultáneamente distribuida a medios nacionales e internacionales que habían mostrado interés en la historia. La mañana del jueves, Isabel despertó con una sensación extraña en el estómago. No era miedo exactamente, sino la certeza de que ese día cambiaría todo para siempre. Lucía, por el contrario, parecía completamente serena mientras desayunaba cereales y repasaba mentalmente las cosas que quería decir. «Mamá, ¿tú crees que el señor Herrera va a ver la entrevista?» «Seguramente, corazón. Bien, quiero que sepa que no tengo miedo de él». A las 3 de la tarde, Miguel llegó para acompañarlas al estudio. Traía noticias frescas que había obtenido esa misma mañana. «Isabel, necesitas saber algo antes de la entrevista. La investigación de la Fiscalía ha descubierto que los contratos entre los colegios de Herrera y la Junta de Andalucía suman más de 12 millones de euros en los últimos 5 años, y hay evidencia de que al menos 4 millones fueron desviados a cuentas personales. ¿Qué significa eso? Significa que Lucía no solo destapó explotación laboral, destapó una red de corrupción que ha robado millones de euros del dinero público destinado a educación. En el estudio de televisión, Elena Vázquez, la periodista que conduciría la entrevista, se reunió brevemente con Isabel y Lucía antes de salir al aire. «Lucía, ¿entiendes que mucha gente va a ver esta entrevista?» «Sí, señora Elena. Espero que las otras mamás que están tristes vean que sí se puede ganar contra las personas malas. ¿No tienes miedo?» «Un poquito. Pero mi mamá dice que ser valiente no significa no tener miedo. Significa hacer lo correcto, aunque tengas miedo». A las 5 en punto, las luces del estudio se encendieron y comenzó la transmisión en vivo. «Buenas tardes, Andalucía. Soy Elena Vázquez, y hoy tenemos con nosotros a Isabel Moreno y su hija Lucía, protagonistas de una historia que ha conmovido no solo a nuestra comunidad, sino a todo el país. Lucía, de 8 años, se convirtió en la abogada más joven de España cuando defendió a su madre en un caso de despido injustificado. Pero lo que empezó como un caso laboral ha revelado una red de corrupción que alcanza los más altos niveles del sistema educativo andaluz. Elena se dirigió primero a Isabel. «Isabel, han pasado 2 meses desde que Lucía se presentó en el tribunal. ¿Cómo ha sido este tiempo para ustedes?» «Ha sido intenso»,
respondió Isabel con honestidad. Pensé que habíamos sufrido lo peor cuando me despidieron injustamente, pero lo que vino después, las amenazas, los intentos de separarnos, la campaña para hacerme parecer una mala madre, eso fue mucho más difícil que perder el trabajo. Lucía, ¿tú entiendes por qué algunas personas han dicho cosas malas sobre ti y tu mamá? Lucía reflexionó un momento antes de responder, con esa seriedad que la caracterizaba. Sí, creo que sí. Cuando los niños en el colegio hacen algo malo y los descubres, a veces se enojan contigo en lugar de admitir que hicieron algo malo. Los adultos malos son iguales que los niños malos, pero con más dinero. La simplicidad de la respuesta arrancó una sonrisa involuntaria a Elena. Isabel, hemos recibido documentos que muestran que el caso de su despido es solo la punta del iceberg. ¿Puede explicarnos qué más han descubierto? Isabel respiró profundo antes de responder. Elena, cuando Lucía comenzó su investigación, pensé que se trataba solo de limpiar mi nombre y recuperar mi trabajo. Pero lo que hemos descubierto es que hay una red de colegios privados que no solo explotan a sus empleados, sino que han estado robando millones de euros del dinero público destinado a educación. ¿Puede ser más específica? Los contratos que estos colegios tienen con la administración pública están inflados artificialmente. Cobran por servicios que no prestan, por empleados que no existen, por materiales que nunca compran. Y mientras tanto, obligan a trabajadores como yo a trabajar en condiciones deplorables por salarios de miseria. Elena se dirigió entonces a Lucía. Lucía, cuando decidiste ayudar a tu mamá, ¿sabías que ibas a descubrir algo tan grande? No, señora Elena. Yo solo quería que mi mamá dejara de llorar por las noches, pero cuando empecé a hablar con otras personas, me di cuenta de que muchas mamás estaban llorando por las mismas cosas, y eso no estaba bien. ¿Qué has aprendido de toda esta experiencia? Lucía se quedó pensativa por un momento, y luego respondió con una madurez que impresionó a todos en el estudio. He aprendido que los adultos a veces tienen miedo de decir la verdad porque piensan que son muy pequeños para cambiar las cosas. Pero yo soy pequeña de verdad y pude cambiar cosas, así que creo que ser pequeño no es una excusa. En ese momento, Elena recibió una nota de su productor. Su expresión cambió ligeramente. Isabel, Lucía, acabamos de recibir información de que Eduardo Herrera, el director del Colegio San Patricio, ha sido detenido esta tarde por la Policía Nacional en relación con los delitos de corrupción, apropiación indebida y fraude a la administración pública. El silencio en el estudio fue total durante unos segundos. Isabel tomó la mano de Lucía, quien mantuvo su compostura con una tranquilidad sorprendente. ¿Cómo se sienten al saber esta noticia?, preguntó Elena. Aliviadas, respondió Isabel, pero también tristes por todas las familias que fueron perjudicadas durante años mientras este sistema funcionaba en silencio. ¿Y tú, Lucía? Me siento bien porque ahora otras mamás no van a llorar como lloraba mi mamá, pero también espero que el señor Herrera aprenda a ser una persona más buena. La entrevista continuó durante 40 minutos más, tiempo durante el cual Isabel proporcionó detalles específicos sobre las irregularidades que había presenciado, y Lucía demostró una y otra vez que lejos de ser una niña manipulada, era una pequeña persona con una comprensión notable de la justicia y la moralidad. Pero el momento más emotivo llegó cuando Elena les preguntó sobre el futuro. Isabel, ¿qué van a hacer ahora? Vamos a seguir adelante. Yo voy a recuperar mi trabajo, porque el tribunal ya ha ordenado mi reintegración. Pero más importante que eso, vamos a asegurarnos de que esto no vuelva a pasar a otras familias. ¿Cómo? Vamos a trabajar con las autoridades para crear un sistema de supervisión transparente en los colegios privados que reciben dinero público, y vamos a ayudar a otras familias trabajadoras que han sido víctimas de este tipo de abusos. ¿Y tú, Lucía, qué quieres ser cuando seas grande? Lucía sonrió por primera vez en toda la entrevista. Antes quería ser doctora, pero ahora creo que quiero ser directora de escuela, pero una directora buena, que trate bien a los empleados y que use el dinero para ayudar a los niños a aprender, no para comprarse cosas caras. Mientras la entrevista se transmitía en vivo, varias cosas estaban sucediendo simultáneamente en Sevilla. En una comisaría del centro de la ciudad, Eduardo Herrera prestaba declaración ante la Policía Nacional. Su arrogancia inicial había dado paso a una cooperación nerviosa cuando se dio cuenta de la cantidad de evidencia que tenían en su contra. Las grabaciones de María José, los documentos recopilados por Miguel y los testimonios de más de 20 ex empleados
habían construido un caso sólido contra él. En el despacho del fiscal anticorrupción se preparaban las acusaciones formales no solo contra Herrera, sino contra 5 directores más y 3 funcionarios de la administración pública que habían facilitado los contratos fraudulentos. En los hogares de decenas de familias trabajadoras, mujeres como Isabel veían la entrevista con lágrimas en los ojos, sintiéndose por primera vez en años validadas y esperanzadas. Pero quizás la reacción más significativa se produjo en los despachos oficiales de la Junta de Andalucía. El consejero de Educación convocó una reunión de emergencia para esa misma noche, donde se tomaría la decisión de implementar inmediatamente un nuevo sistema de supervisión y transparencia para todos los centros educativos privados que recibieran fondos públicos. Cuando la entrevista terminó, Isabel y Lucía fueron recibidas en el estudio por un grupo de periodistas, abogados y representantes de organizaciones sociales que querían ofrecerles apoyo, pero fue una mujer mayor, elegantemente vestida, quien más las sorprendió. Señora Moreno, soy Carmen Vázquez, presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres Empresarias. Queremos ofrecerle un trabajo como coordinadora de nuestro nuevo programa de apoyo a trabajadoras víctimas de abuso laboral. ¿Perdón? Su experiencia, su valor y su conocimiento de primera mano sobre estos problemas la convierten en la persona ideal para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. El salario es el triple de lo que ganaba en el colegio y tendría autonomía completa para desarrollar el programa. Isabel miró a Lucía, quien asintió con entusiasmo. ¿Eso significa que vas a ayudar a más mamás, mamá? Sí, corazón, vamos a ayudar a muchas más mamás. Esa noche, mientras Sevilla procesaba todo lo que había pasado en un solo día, doña Carmen preparó una cena especial en su casa para celebrar. Isabel, Lucía, Miguel y varios vecinos que habían apoyado a la familia durante los meses más difíciles se reunieron alrededor de la mesa. «Quiero hacer un brindis», dijo doña Carmen levantando su copa, «por Lucía, que nos enseñó que el valor no tiene edad, por Isabel, que nos demostró que una madre puede mover montañas por la justicia, y por todos nosotros, que aprendimos que cuando nos unimos podemos cambiar el mundo». Mientras todos brindaban, Lucía se acercó a su madre. «Mamá, ya no vas a llorar por las noches». «No, mi amor, ya no voy a llorar por las noches». «Bien, porque tengo una nueva idea para ayudar a más gente». Isabel sonrió, mezclando el orgullo con un ligero temor por lo que su pequeña revolucionaria podría estar planeando ahora. «¿Qué idea, corazón?» «Quiero escribir un libro para niños sobre cómo ser valientes cuando los adultos hacen cosas malas, para que otros niños sepan que ellos también pueden ayudar». En ese momento, Isabel comprendió completamente que su hija no había sido solo la abogada más joven de España, había sido la maestra más joven también, enseñando a una ciudad entera sobre valor, justicia y la importancia de nunca rendirse ante la injusticia. El caso, que había comenzado con el despido injusto de una cocinera, había terminado exponiendo una red de corrupción de millones de euros, llevando a prisión a varios criminales de cuello blanco y creando un nuevo sistema de transparencia educativa que beneficiaría a miles de familias. Todo porque una niña de 8 años se negó a aceptar que su madre llorara por las noches. Su parte 5. 6 meses después de la detención de Eduardo Herrera, Sevilla había cambiado de maneras que nadie podría haber imaginado. El caso de la pequeña abogada había generado ondas que se extendían mucho más allá de los tribunales y las aulas, transformando la manera en que la ciudad entendía la justicia, el valor y el poder de la voz individual. Isabel comenzó su nuevo trabajo como coordinadora del programa de apoyo a trabajadoras víctimas de abuso laboral un lunes de octubre. Su oficina estaba ubicada en un edificio histórico del centro de Sevilla, con ventanas que daban a la catedral y una vista que cada mañana le recordaba lo lejos que había llegado desde aquellos días de desesperanza. En su primer día, encontró sobre su escritorio 15 expedientes de mujeres que habían solicitado ayuda después de ver su historia en televisión. Casos de explotación laboral, despidos injustificados, acoso en el trabajo y situaciones que resonaban dolorosamente con su propia experiencia. «Buenos días, soy Rocío Martín», se presentó una mujer joven con ojos nerviosos. «Vi su entrevista en televisión y, bueno, necesito ayuda». Rocío trabajaba como camarera en un restaurante de lujo donde le exigían turnos de 14 horas, le pagaban menos del salario mínimo
y la habían amenazado con despedirla si se quejaba. Su historia era tan familiar que Isabel sintió un déjà vu. «Rocío, ¿tienes alguna prueba de estas irregularidades? Tengo fotos de los horarios, algunos mensajes de WhatsApp del jefe y...» Dudó un momento. «Tengo miedo». «Yo también tenía miedo», le respondió Isabel con honestidad. «Pero mi hija me enseñó algo importante. El miedo es natural, pero no puede ser más fuerte que la necesidad de justicia». Durante los siguientes meses, Isabel ayudó a más de 50 mujeres a presentar denuncias laborales. Su enfoque era integral, no solo proporcionaba apoyo legal, sino también acompañamiento psicológico y, cuando era necesario, ayuda para encontrar nuevos empleos en empresas que habían sido verificadas por su programa. Pero el verdadero cambio sistémico estaba ocurriendo en otro nivel. La investigación judicial había revelado que la red de corrupción educativa se extendía a 12 colegios privados en toda Andalucía. Los fondos desviados sumaban más de 20 millones de euros, dinero que había sido robado de programas destinados a mejorar la educación pública. Las detenciones continuaron durante meses. Directores, administradores, funcionarios públicos e intermediarios que habían facilitado el esquema. Eduardo Herrera fue condenado a 8 años de prisión y la devolución completa de los fondos apropiados. En su declaración final ante el tribunal, había dicho algo que resonó en toda la prensa. «Subestimé el poder de la honestidad de una niña. Ese fue mi error más grande, pero quizás el cambio más significativo fue la implementación del Protocolo Lucía, un nuevo sistema de supervisión y transparencia para todas las instituciones educativas que recibían fondos públicos en Andalucía. El protocolo incluía auditorías sorpresa mensuales, un sistema anónimo de denuncias para empleados, la participación obligatoria de representantes de padres de familia en las juntas administrativas y la publicación trimestral de todos los gastos e ingresos de cada institución. Queremos asegurar que nunca más una trabajadora tenga que depender del valor de su hija pequeña para obtener justicia», había declarado el consejero de Educación durante la presentación oficial del protocolo. Para Lucía, estos cambios sistémicos eran importantes, pero su atención estaba enfocada en algo más personal: su libro. Con la ayuda de una editorial local especializada en literatura infantil, Lucía había comenzado a escribir El valor de la pequeña verdad, un libro ilustrado dirigido a niños de su edad sobre cómo reconocer las injusticias y encontrar maneras apropiadas de ayudar. «No quiero que otros niños piensen que tienen que hacer lo que yo hice», le explicó Lucía a la ilustradora durante una de sus sesiones de trabajo. «Cada niño puede ayudar de manera diferente, pero todos pueden ayudar de alguna manera». El libro incluía historias de niños que ayudaban a sus familias de distintas formas, reportando bullying en la escuela, ayudando a vecinos mayores, cuidando el medio ambiente o simplemente siendo honestos cuando veían algo que estaba mal. Un sábado por la mañana, mientras Lucía trabajaba en las ilustraciones finales de su libro, recibió una visita inesperada. María José, la ex empleada cuyas grabaciones habían sido cruciales para el caso, apareció en su casa con su hija de 10 años. «Lucía, quería que conocieras a mi hija, Ana. Ella también quiere ayudar a otras personas, y pensé que ustedes podrían ser amigas». Ana era una niña tímida pero determinada que había comenzado un proyecto en su escuela para recoger útiles escolares para niños de familias con dificultades económicas. «Mi mamá me contó que tú ayudaste a muchas mamás», le dijo Ana a Lucía. «Yo quiero ayudar también, pero no sé cómo hablar en los tribunales». «No tienes que hablar en tribunales», le respondió Lucía con una sonrisa. «Hay muchas maneras de ayudar. Lo importante es que cuando veas algo que está mal, no te quedes callada». Esa tarde, las dos niñas se sentaron en el patio de Doña Carmen, planificando formas en que los niños de su edad podrían identificar y reportar situaciones injustas en sus escuelas y comunidades. «Podríamos hacer una especie de club», sugirió Ana. «Sí, el Club de los Defensores Pequeños», respondió Lucía entusiasmada. Lo que comenzó como una conversación entre dos niñas se convirtió, en las siguientes semanas, en algo mucho más grande. Otros niños del barrio se interesaron en el proyecto, luego niños de otras escuelas, y finalmente padres de familia que querían apoyar la iniciativa. Para diciembre, el Club de los Defensores Pequeños tenía más de 100 miembros en toda Sevilla, coordinados por una red de padres voluntarios y supervisados por psicólogos infantiles que se aseguraban de que las actividades fueran apropiadas para la edad. Los niños del club
Organizaron campañas de concientización sobre bullying, programas de ayuda para compañeros con dificultades académicas y proyectos comunitarios para ayudar a familias necesitadas. Pero lo más importante era que habían creado un espacio donde los niños se sentían empoderados para hablar cuando algo no estaba bien. Un día, un niño de 9 años del club reportó que su maestra estaba golpeando a los estudiantes. Otro niño de 10 años denunció que el director de su escuela estaba pidiendo dinero extra a los padres para servicios que debían ser gratuitos. Una niña de 8 años alertó sobre un adulto que se comportaba de manera inapropiada en el parque cerca de su casa. En cada caso, los adultos responsables del club se aseguraron de que las denuncias fueran manejadas apropiadamente por las autoridades correspondientes, manteniendo siempre la seguridad y el bienestar de los niños como prioridad máxima. Lo que Lucía ha creado va más allá de un caso judicial, comentó el magistrado Alejandro Ruiz en una entrevista con un periódico nacional. Ha creado una cultura donde los niños entienden que tienen voz y que esa voz importa. Es una lección de civismo que muchos adultos deberíamos aprender. Para Isabel, ver el impacto que su hija había tenido en la comunidad era simultáneamente motivo de orgullo inmenso y de preocupación maternal. A veces me pregunto si no ha crecido demasiado rápido, le confesó a doña Carmen una tarde mientras tomaban café. Isabel, hija, todos los niños crecen, pero no todos crecen hacia la bondad como lo ha hecho Lucía. Eso es un regalo. ¿No te preocupa que toda esta atención la afecte negativamente? ¿La has visto últimamente? Sigue siendo una niña normal, juega, se ríe, hace berrinches cuando no quiere hacer la tarea, pero además de eso, sabe que puede hacer una diferencia en el mundo. Eso no es una carga, Isabel, eso es un superpoder. Y tenía razón. Lucía había mantenido su esencia infantil intacta, seguía coleccionando stickers, le encantaban las películas de Disney y se emocionaba con las mismas cosas que cualquier niña de su edad, pero había añadido a su personalidad una dimensión de responsabilidad social que la hacía única. Un martes por la tarde, mientras Isabel trabajaba en su oficina, recibió una llamada que la sorprendió completamente. «Señora Moreno, soy Elena Ruiz del gabinete del presidente de la Junta de Andalucía. El presidente querría reunirse con usted y su hija para entregarles un reconocimiento oficial por su contribución a la transparencia educativa en nuestra comunidad». ¿Un reconocimiento oficial? Sí, señora. Van a recibir la Medalla al Mérito Ciudadano de Andalucía. Es el reconocimiento más alto que otorga la comunidad autónoma a ciudadanos que han hecho contribuciones excepcionales al bienestar social. Cuando Isabel le contó a Lucía sobre el reconocimiento, la reacción de su hija fue típicamente práctica. ¿Tengo que hacer un discurso? Probablemente tendrás que decir unas palabras. Está bien, ya sé qué voy a decir. ¿Qué vas a decir? Que esto no es solo por nosotras, es por todas las mamás que trabajaron duro y no fueron tratadas bien, y que los niños también pueden ayudar a que el mundo sea más justo. La ceremonia se realizó un viernes por la mañana en el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia andaluza. El gran salón estaba lleno de funcionarios, periodistas, representantes de organizaciones sociales y muchas de las familias que habían sido ayudadas por el trabajo de Isabel e inspiradas por el ejemplo de Lucía. Cuando llegó el momento de recibir las medallas, Isabel y Lucía subieron al estrado tomadas de la mano. El presidente, un hombre de mediana edad con expresión seria pero amable, les colocó las medallas mientras explicaba la importancia de su contribución. Estas medallas reconocen no solo el valor personal de Isabel y Lucía Moreno, sino también el impacto transformador que han tenido en nuestra comunidad. Han demostrado que la justicia no depende del poder económico o político, sino de la determinación de personas corrientes que se niegan a aceptar la injusticia. Cuando le llegó el turno de hablar, Lucía se acercó al micrófono con la confianza que había desarrollado durante meses de experiencia hablando en público. Señor presidente, señoras y señores, muchas gracias por esta medalla, pero quiero que sepan que yo no hice nada especial. Solo hice lo que cualquier niña haría si viera a su mamá llorar por las noches. Una pequeña risa recorrió el auditorio ante la honestidad de la niña. Lo que sí quiero decir es que he aprendido algo muy importante durante estos meses. Los adultos a veces piensan que los problemas son demasiado grandes para ser resueltos, pero ningún problema es demasiado grande si muchas personas trabajan juntas para resolverlo. Hizo una pausa, mirando hacia el público donde vio a doña Carmen, a Miguel el periodista,
a María José, a Ana y otros niños del Club de los Defensores Pequeños y a decenas de mujeres que habían sido ayudadas por el programa de su madre. También quiero decir que este no es el final de nuestro trabajo, es solo el principio. Porque mientras haya niños que vean a sus papás y mamás ser tratados injustamente, mientras haya adultos que abusen de su poder, y mientras haya gente que piense que los niños no podemos ayudar, nosotros vamos a seguir trabajando. La ovación que siguió fue tan intensa y prolongada que el presidente tuvo que esperar varios minutos antes de poder continuar con la ceremonia. Después del evento, mientras Isabel y Lucía se tomaban fotografías con varios asistentes, se acercó una mujer mayor, elegantemente vestida. Perdonen que las moleste. Soy Patricia Fernández, directora de la Fundación Internacional por los Derechos de la Infancia. Hemos estado siguiendo su historia y querríamos invitar a Lucía a participar en una conferencia sobre derechos de los niños que se realizará en Madrid el próximo mes. ¿Una conferencia? Sí. Queremos que cuente su experiencia a delegados de otros países europeos. Creemos que su historia puede inspirar cambios similares en otros lugares. Isabel miró a Lucía, esperando su respuesta. ¿Habría otros niños en la conferencia?, preguntó Lucía. Sí, habrá representantes juveniles de toda Europa. Entonces sí quiero ir. Quiero conocer a otros niños que también están ayudando a hacer el mundo más justo. Esa noche, de regreso en casa, Isabel y Lucía se sentaron en el sofá de su pequeña sala, contemplando las medallas que ahora decoraban la repisa. «Mamá, ¿tú crees que esto va a cambiar algo de verdad?», preguntó Lucía. «¿Qué quieres decir, corazón?». «Bueno, nosotras ayudamos a algunas personas aquí en Sevilla, pero hay muchas ciudades en el mundo donde los niños ven a sus padres llorar por las noches». Isabel reflexionó sobre la pregunta de su hija, una pregunta que demostraba una comprensión del mundo que iba mucho más allá de sus 9 años. «Creo que lo que hemos hecho aquí puede inspirar a otras personas en otros lugares, como cuando tiras una piedra en un estanque y se forman ondas que se extienden cada vez más lejos. Nosotras somos la piedra. Tú eres la piedra, mi amor. Yo solo soy el agua que te ayudó a llegar al lugar correcto». Lucía sonrió y se acurrucó contra su madre. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto. ¿Tú estás orgullosa de mí?». Isabel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de alegría pura. «Lucía, corazón, no hay palabras en ningún idioma para describir lo orgullosa que estoy de ti. Pero más que orgullosa estoy agradecida. ¿Agradecida por qué? Por ser tu madre. Por haber tenido la suerte de criar a una niña que ve la injusticia y decide actuar, que ve el dolor y decide ayudar, que ve un sistema corrupto y decide cambiarlo. Tú me has enseñado más sobre valor y justicia de lo que yo jamás podría enseñarte a ti». Esa noche, Lucía escribió en su diario como había hecho cada día desde que comenzó toda la aventura. «Hoy recibimos medallas muy bonitas, pero lo que más me gustó fue ver a todas las personas que conocimos durante estos meses. Doña Carmen, que me enseñó palabras importantes. Miguel, que escribió nuestra historia para que más gente la conociera. María José, que fue valiente al final. Ana y todos los niños del club, que me enseñaron que no soy la única niña que quiere ayudar. Mamá me preguntó si estoy cansada de todo esto, pero no estoy cansada. Estoy emocionada, porque ahora sé que cuando trabajamos juntos podemos cambiar cosas que parecían imposibles de cambiar. Mañana voy a seguir trabajando en mi libro. Y el próximo mes voy a Madrid a conocer a otros niños de diferentes países. Y después, después vamos a seguir ayudando a más gente, porque eso es lo que hacen las personas buenas. Ayudan. Al pie de la página, como siempre, dibujó un corazón. Pero esta vez no estaba solo. Estaba rodeado de muchos corazones más pequeños, representando a todas las personas que se habían unido a su causa. El caso, que había comenzado con una niña de 8 años, defendiendo a su madre, había evolucionado hacia algo mucho más grande. Un movimiento de transformación social que estaba cambiando la manera en que Sevilla, Andalucía y pronto otros lugares entendían el poder de la participación ciudadana y la importancia de escuchar las voces de los más vulnerables. Y todo había comenzado con 4 palabras simples. «Soy la abogada de mi madre». Parte 6. 2 años después de aquel día que cambió todo, Sevilla se había convertido en un modelo de transparencia educativa y participación ciudadana. El protocolo Lucía había sido adoptado por otras comunidades autónomas españolas
y delegaciones de países europeos visitaban regularmente la ciudad para estudiar su implementación. Lucía, ahora de 10 años, había presentado su historia en conferencias en Madrid, Barcelona, París y Roma. Su libro El valor de la pequeña verdad había sido traducido a 6 idiomas y usado en programas educativos sobre derechos civiles en escuelas de toda Europa. Pero para ella, el cambio más significativo no era su fama creciente, sino algo mucho más personal. Ya no era la única niña que creía que los pequeños podían cambiar el mundo. El Club de los Defensores Pequeños había crecido hasta incluir más de 500 niños en toda Andalucía. Habían ayudado a resolver problemas de bullying en docenas de escuelas. Habían participado en programas de ayuda comunitaria y habían desarrollado un sistema de alertas infantiles que permitía a los niños reportar de manera segura situaciones injustas o peligrosas. Ana, la hija de María José, que se había convertido en la mejor amiga de Lucía, había desarrollado un programa especial para ayudar a niños cuyos padres perdían sus empleos por denunciar irregularidades laborales. El programa incluía apoyo emocional, ayuda con tareas escolares y actividades recreativas para mantener a los niños activos mientras sus familias resolvían sus situaciones. Los adultos a veces se olvidan de que cuando los papás tienen problemas, los niños también sufren, explicaba Ana en una presentación que hizo en su escuela. Nosotros podemos ayudar a otros niños a no sentirse solos durante los momentos difíciles. Isabel había sido promovida a directora regional del programa de apoyo a trabajadoras víctimas de abuso laboral, coordinando ahora esfuerzos en toda Andalucía. Su oficina había ayudado a más de 1000 mujeres a resolver situaciones de explotación laboral y había colaborado con autoridades judiciales en la investigación de más de 50 casos de fraude empresarial. Pero el proyecto que más la emocionaba era el nuevo programa que había desarrollado con el apoyo de la Junta de Andalucía, Madres Mentoras, un sistema donde mujeres que habían superado situaciones de abuso laboral se convertían en consejeras para otras mujeres que enfrentaban problemas similares. Es increíble ver cómo una mujer que hace 6 meses estaba desesperada y asustada, ahora está ayudando a otra mujer a encontrar su fuerza, le contó Isabel a Lucía durante una de sus cenas familiares. Es como las ondas en el estanque que me explicaste hace tiempo, respondió Lucía. Cada persona que ayudamos se convierte en alguien que puede ayudar a otros. La transformación más visible, sin embargo, había ocurrido en el sistema educativo. Los 12 colegios que habían sido parte de la red de corrupción habían sido intervenidos y reformados completamente. Nuevas administraciones, nuevos sistemas de transparencia y nuevos protocolos para el trato de empleados habían transformado instituciones que antes explotaban a trabajadores en modelos de buenas prácticas laborales. Eduardo Herrera cumplía su condena en una prisión de Córdoba. Durante su 2º año de encarcelamiento, había solicitado una reunión con Isabel. Inicialmente, ella había rechazado la solicitud, pero después de mucha reflexión y conversaciones con Lucía, había decidido aceptar. La reunión se realizó en una sala supervisada de la prisión, un espacio frío y impersonal que contrastaba dramáticamente con la elegante oficina desde la cual Herrera había manejado su red de corrupción. Señora Moreno, quería pedirle perdón, había dicho Herrera, un hombre visiblemente envejecido y quebrado, y quería agradecerle. ¿Agradecerme? Por haber tenido el valor de parar lo que yo había creado. Llevaba tantos años haciendo cosas malas que ya no podía parar por mí mismo. Su hija me obligó a enfrentar lo que me había convertido. Isabel había escuchado en silencio, procesando la sinceridad aparente en las palabras del hombre que había intentado destruir su vida. Señor Herrera, no necesito su agradecimiento, pero sí necesito saber que comprende el daño que causó a tantas familias. Lo comprendo. Y he estado usando mi tiempo aquí para escribir todo lo que sé sobre redes similares en otras partes de España. Espero que esta información pueda ayudar a evitar que otros hagan lo que yo hice. Cuando Isabel le contó a Lucía sobre la reunión, su hija había reflexionado profundamente antes de responder. ¿Tú crees que él realmente está arrepentido, mamá? No lo sé, corazón, pero creo que está tratando de hacer algo bueno por primera vez en muchos años. Entonces, espero que lo logre. Porque también es mejor para el mundo si las personas malas se convierten en personas buenas. Esa perspectiva, esa capacidad de ver la humanidad incluso en aquellos que habían causado daño, era una de las cualidades que más impresionaba a todos los que conocían a Lucía. En marzo de ese año,
Lucía recibió una invitación que la emocionó más que cualquier reconocimiento oficial. La Universidad de Sevilla la había invitado a dar una conferencia magistral en la Facultad de Derecho como parte de su programa anual sobre nuevas perspectivas en justicia social. El auditorio principal de la facultad estaba completamente lleno. Estudiantes de Derecho, profesores universitarios, abogados en ejercicio, magistrados y activistas sociales se habían congregado para escuchar a la niña de 10 años que había transformado el concepto de participación ciudadana en Andalucía. Lucía subió al pódium vestida con su mejor vestido azul marino, el mismo color del blazer que había usado aquel primer día en el tribunal. Su presencia era serena pero poderosa, la presencia de alguien que había aprendido a hablar con autoridad moral sin perder su humildad natural. Buenos días. Mi nombre es Lucía Moreno y hace 2 años me presenté en un tribunal diciendo que era la abogada de mi madre. Hoy quiero hablarles sobre lo que he aprendido desde entonces sobre la justicia, el valor y la responsabilidad que todos tenemos de cuidarnos unos a otros. Durante los siguientes 45 minutos, Lucía desarrolló ideas que asombraron por su profundidad y madurez. Habló sobre cómo la justicia no era solo responsabilidad de abogados y jueces, sino de cada ciudadano que se negaba a permanecer callado ante la injusticia. Explicó cómo su experiencia le había enseñado que el sistema legal funcionaba mejor cuando las personas comunes se atrevían a participar en él. Muchos adultos me preguntan si no tuve miedo cuando decidí ayudar a mi madre. Por supuesto que tuve miedo, pero aprendí que el valor no es la ausencia de miedo. El valor es decidir que hay algo más importante que el miedo. También habló sobre la importancia de crear sistemas que permitieran a las voces más vulnerables ser escuchadas. Durante mucho tiempo, las personas como mi madre, trabajadoras sin conexiones poderosas, sin dinero para abogados caros, no tenían manera de luchar contra los abusos. Nosotros cambiamos eso, pero no podemos ser las únicas. Cada comunidad necesita crear maneras para que las personas más débiles puedan defenderse. Pero la parte de su discurso que más impactó al auditorio fue cuando habló sobre el futuro. Yo no voy a ser niña para siempre. Dentro de algunos años voy a ser una adulta. Y espero que para entonces ustedes, los futuros abogados, hayan creado un sistema de justicia donde ningún niño tenga que hacer lo que yo hice, donde ninguna madre tenga que depender del valor de su hija pequeña para obtener justicia, donde el sistema funcione tan bien que proteja a todos, especialmente a los que más lo necesitan. La ovación que siguió duró varios minutos. Varios profesores tenían lágrimas en los ojos. Estudiantes se pusieron de pie no solo para aplaudir, sino para expresar respeto hacia alguien que, a pesar de ser menor que ellos, había demostrado una comprensión de la justicia que muchos tardaban años en desarrollar. Durante la sesión de preguntas que siguió, un estudiante de 5º año le preguntó: Lucía, ¿qué consejo le darías a los futuros abogados que estamos aquí? Lucía reflexionó un momento antes de responder. Nunca olviden que el derecho existe para proteger a las personas, no para enriquecerse o ganar poder. Y recuerden que las personas que más necesitan su ayuda son a menudo las que menos pueden pagarla. Si se convierten en abogados pero solo ayudan a gente rica, entonces no están siendo verdaderos abogados. Después de la conferencia, el decano de la facultad se acercó a Lucía con una propuesta sorprendente. Lucía, el claustro de profesores ha decidido ofrecerte algo que nunca antes habíamos ofrecido. Queremos nombrarte profesora honoraria de justicia social de nuestra facultad. No significaría responsabilidades académicas, pero sí te daría una plataforma oficial para continuar tu trabajo educativo. ¿Eso significa que podría ayudar a enseñar a los estudiantes? Significa que siempre tendrías un lugar aquí para compartir tus perspectivas sobre justicia y participación ciudadana. Lucía aceptó el nombramiento, convirtiéndose en la profesora honoraria más joven en la historia de la Universidad de Sevilla. Esa noche, durante la celebración familiar en casa de doña Carmen, Isabel observó a su hija interactuar con los invitados, periodistas, abogados, activistas, estudiantes universitarios y niños del Club de los Defensores Pequeños, con la misma naturalidad y respeto hacia todos. ¿En qué piensas?, le preguntó doña Carmen, notando la expresión contemplativa de Isabel. Pienso en lo lejos que hemos llegado desde aquel día cuando me despidieron del colegio. Y pienso en lo lejos que Lucía puede llegar si continúa por este camino. ¿Te preocupa que toda esta atención la afecte? A veces, pero cuando la veo así, señaló hacia Lucía,
que estaba explicando pacientemente a un grupo de niños pequeños cómo funcionaba el sistema judicial. Me doy cuenta de que esto no es algo que le pasó a ella, esto es algo que ella es. ¿Qué quieres decir? Lucía no se convirtió en una activista por la justicia porque nuestro caso se hizo famoso. Nuestro caso se hizo famoso porque ella ya era una activista por la justicia, solo estaba esperando la oportunidad de demostrarlo. Más tarde esa noche, cuando todos los invitados se habían ido y la casa había vuelto a la tranquilidad, Lucía se sentó a escribir en su diario, como había hecho religiosamente durante los últimos 2 años. Hoy di mi primera conferencia en una universidad. Fue emocionante, pero también un poco extraño hablar a tantos adultos que saben mucho más que yo sobre leyes. Pero me di cuenta de algo importante. Yo sé cosas que ellos no saben, no porque sea más inteligente, sino porque he vivido cosas que ellos no han vivido. He visto cómo es ser pequeña y tener que luchar contra personas poderosas. He visto cómo es cuando el sistema no funciona para gente como mi mamá. Eso no me hace mejor que ellos, pero sí me da una perspectiva diferente. Y creo que cuando juntamos perspectivas diferentes, podemos encontrar mejores soluciones. Algunos estudiantes me preguntaron si quiero ser abogada cuando sea grande. Todavía no estoy segura, pero sí sé que quiero seguir ayudando a que el mundo sea más justo, sin importar cuál sea mi trabajo oficial, porque he aprendido que ser un defensor de la justicia no es un trabajo, es una manera de vivir. Al final de la página dibujó su corazón característico. Pero ahora el corazón estaba rodeado no solo de otros corazones, sino de símbolos que representaban todo lo que había aprendido. Una balanza de la justicia, una casa, representando la importancia de la familia, una escuela, representando la educación, y muchas figuras de personas pequeñas tomadas de la mano, representando la comunidad. En la esquina inferior de la página, escribió una frase que se había convertido en su lema personal. La justicia no tiene edad, pero sí tiene corazón. 3 años después de aquel primer día en el tribunal, el impacto de Lucía Moreno había trascendido completamente las fronteras de Sevilla. Su historia había inspirado cambios legislativos en 5 países europeos, había sido adaptada en programas educativos sobre derechos civiles y había convertido a una niña de 10 años en una de las voces más respetadas en el movimiento internacional por los derechos de la infancia. Pero para Lucía, la medida real de su éxito no estaba en los reconocimientos internacionales o en las traducciones de su libro, estaba en algo mucho más simple y poderoso. Madres como la suya ya no tenían que llorar solas por las noches, porque ahora sabían que tenían una comunidad que las apoyaría cuando se atrevieran a luchar por la justicia. Y niños de todo el mundo estaban aprendiendo que nunca eran demasiado pequeños para hacer una diferencia, siempre y cuando tuvieran el valor de hablar cuando algo estaba mal. El legado de la pequeña abogada no era solo un caso legal ganado o un sistema educativo reformado, era la prueba viviente de que la justicia, cuando es defendida con valor y amor, no tiene límites de edad, clase social o poder económico. Era la demostración de que a veces las voces más poderosas para cambiar el mundo vienen en los paquetes más pequeños, pero con los corazones más grandes. Y así termina la historia de Lucía, la niña que se negó a aceptar que su madre llorara por las noches, y que al hacerlo le enseñó a una ciudad entera que la justicia no es un privilegio de los poderosos, sino un derecho de todos. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Conoces a alguien que, como Lucía, haya tenido el valor de luchar contra la injusticia? Cuéntanos en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo, comparte esta historia si crees que otros necesitan escucharla y suscríbete a nuestro canal para más historias que inspiran, porque todos tenemos a una pequeña Lucía dentro de nosotros, esperando el momento adecuado para defender lo que es correcto.